Bien, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Roberto Purneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la doctora Enid Pinedo Bravo. Es un honor darles la más cordial bienvenida a una nueva actividad académica de nuestro programa Martes Electoral, que es un espacio formativo de la dirección de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad que reafirma este compromiso del mismo Jurado Nacional de Elecciones con la difusión del conocimiento electoral, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En esta oportunidad desarrollaremos la conferencia titulada Propaganda Electoral en las Elecciones Generales 2026, la cual tiene como propósito analizar el marco normativo vigente que regula la propaganda electoral, precisar los alcances, límites y prohibiciones establecidos para las organizaciones políticas y de candidatos. A lo largo de esta charla abordaremos la importancia, los principios y la base legal que sustentan la regulación de la propaganda electoral, así como la regla general, sus excepciones y límites, los mecanismos de fiscalización, las infracciones, los procedimientos aplicables y los regímenes de sanciones correspondientes. Asimismo, desarrollaremos los roles y responsabilidades en materia de propaganda electoral, comprendiendo las organizaciones políticas, candidatos, ciudadanos, financistas, fiscalizadores y jueces electorales, para finalmente presentar un balance de las principales decisiones adoptadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de estas elecciones generales 2026. Para el desarrollo de este importante tema contamos con la destacada participación de la doctora Angélica María Grande Montalvo, doctora en Ciencias Políticas y máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia en procesos formativos en materia electoral, con énfasis en justicia electoral y fortalecimiento institucional. Antes de dar inicio a esta exposición, invitamos a todos los participantes presentes en la sala a compartir sus ideas y preguntas sobre el tema a desarrollar a través del chat o de la opción preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, damos inicio a esta jornada académica de martes electoral y le doy el pase a la doctora Angélica. Adelante, doctora. Gracias, Caterina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Primero quiero agradecer a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad por darme la oportunidad de estar presente en este segundo martes electorales para tratar un tema que es crucial en este proceso electoral 2026. Voy a compartir una presentación que he preparado para de alguna manera compartir las ideas, de alguna manera compartir las ideas con ustedes de manera un poco más visual y claro, esperando que al concluir estos 30, 40 minutos que les voy a presentar esta mirada de la propaganda electoral, pues podamos enriquecer entre todos esta perspectiva que les quiero presentar. Primero, preguntarte, Catherine, si se me escucha bien, se visualiza la presentación, ¿todo bien? Así ¿Me es, doctora. confirmas? Todo correcto. Muy bien. Gracias, Catherine. Entonces, pues, ciertamente tenemos unos minutos valiosos para aproximarnos a una de las garantías fundamentales de todo proceso electoral y de este proceso de elecciones generales 2026. Nos estamos refiriendo a la propaganda electoral. Y es una garantía de especial relevancia porque pues visibiliza, ¿no?, la oferta política de los diversos competidores electorales. Normalmente cuando nos aproximamos a este tema, pues básicamente queremos saber las prohibiciones, lo que está permitido, lo que está prohibido, pero yo ahora, en estos minutos que vamos a compartir, quisiera aprovechar esta valiosísima oportunidad para presentarles más bien una mirada integral de lo que es la propaganda electoral en nuestro país, ¿no?
Ciertamente la propaganda electoral no es, digamos, una secuencia o un conglomerado de piezas normativas, ¿no? Diversas, sino que lo que quiero presentarles y mostrarles esta tarde, en estos minutos, es que la propaganda electoral es un sistema. Yo quisiera invitarlos un poquito a dejar esa mirada eh, digamos, dispersa de pronto en la propaganda electoral, como les dije hace un minuto, como, digamos, la revisión de normas específicas que establecen qué es lo que está permitido y qué es lo que está, que no está permitido, que configura una infracción, etcétera, que lo veremos, sí, pero más bien quiero invitarles a estar atentos a este enfoque. Esto es una mirada integral de cómo está diseñado el sistema de la propaganda electoral. El sistema de reglas, ciertamente porque son reglas, pero vamos a ver que no solamente son reglas. Entonces, en estos minutos vamos a abordar, a ver, tengo este desafío, espero, espero poder presentarles esta mirada que he recogido para ustedes. Y a mí me da mucha ilusión saber cuál va a ser el balance de ustedes, esta mirada de ustedes, luego de ver la propaganda electoral desde esta perspectiva que yo le llamo es una perspectiva integral. Que es legal, es cierto, es una mirada de la propaganda electoral, sí, como unas no, como normas, como reglas, pero apuntaremos en estos minutos a que esa mirada, incluso de las reglas, hay que verla como un sistema integral de reglas, ¿no? De tal manera que apreciar la propaganda electoral, digamos, la potencia de lo que hemos logrado en materia de propaganda electoral, solamente es posible si podemos nosotros tener esta noción del conjunto de reglas como sistema. Pero además luego, ¿no? Voy a intentar complementar esta mirada de la propaganda electoral como reglas como desde una posición distinta que es también mirando a los actores, ¿no? Y a las instituciones, a todos aquellos que sustentan el sistema por el cual fluye la propaganda electoral en nuestro país. Eh, y sobre todo, en esta mirada integral, yo quisiera transmitirles que hay unos elementos que son esenciales para comprender el sistema. Que si no sabemos cuáles son esos grandes, digamos, esas grandes luces que le dan sentido a toda la propaganda electoral, pues no tendremos pues, este conocimiento integral y nos costará valorar realmente hasta dónde hemos avanzado en el Perú en construir este mecanismo tan importante de la competencia electoral. Muy bien, entonces he organizado en cuatro momentos esta presentación en cuatro grandes bloques temáticos y a través de ellos espero eh, trasladarles y compartir con ustedes esta mirada que les acabo de compartir. Muy bien. Entonces, empecemos por la pregunta esencial, ¿no? En primer lugar, pues, ¿por qué es importante la propaganda electoral? En un contexto democrático, en un contexto de elecciones, ciertamente la propaganda electoral es crucial, ¿no?
porque en las elecciones estamos en una competencia electoral, las organizaciones políticas están en una competencia electoral, los candidatos igualmente a través de las organizaciones políticas a las que representan, pues también se implican en esta dinámica, ¿no?, de competencia. Entonces, la propaganda electoral, para empezar, pues permite que las organizaciones políticas expresen sus propuestas en este camino que es el camino, ¿no?, hacia la conquista, vamos a llamarle así, de los máximos cargos de gobierno del país. Las organizaciones políticas con sus cuadros quieren llegar a los máximos cargos de gobierno, eh, y pues tienen que socializar con la ciudadanía, ¿no?, sus propuestas, su visión de país, y esto es posible a través de la propaganda electoral. La propaganda electoral también, por tanto, hace visible la competencia en el sentido de que, pues, las organizaciones políticas presentarán no necesariamente pues una visión ni siquiera parecida del país que pretenden construir estando en los cargos de gobierno, sino que muchas veces serán, digamos, propuestas diferentes y justamente la competencia electoral, esta carrera hacia los máximos cargos de gobierno del país, pasa por que las organizaciones políticas y los candidatos puedan persuadir a los electores, a los ciudadanos, de que sus respectivas propuestas y miradas de país es la que, digamos, es por la que conviene apostar. Por eso la propaganda electoral hace visible la competencia electoral. También es crucial porque ciertamente informa al ciudadano, ¿no? Al ciudadano que va a ir pronto a las urnas, informa al ciudadano. Eh, Igualmente, la propaganda electoral eh, es un mecanismo, digamos, que permite que la competencia electoral se dé en igualdad de condiciones. Es decir, esta oferta de proyecto de país, ¿no? Esta actividad que se va a acentuar mucho más en estas últimas semanas previas al 12 de abril, eh, implica, ¿no?, que pues esta oferta política se despliegue a través de formas y mecanismos que permitan que todos compitan en igualdad de condiciones. Y por cierto, la propaganda electoral, también en este contexto, eh, está diseñada para prevenir abusos, para prevenir desinformación, para prevenir ventajas indebidas, ¿no? Entonces, aquí en esta, digamos, primera aproximación a esta mirada integral, mm, creo que corresponde mm, empezar verbalizando por qué la propaganda electoral es importante. Eh, Todo esto que permite la propaganda electoral eh, es bueno también eh, expresarlo. Todo esto que permite la propaganda electoral es viable y es posible porque son acciones que responden a principios, ¿no? ¿Qué cosas son los principios y por qué se diferencian de cualquier otra regla, digamos, que esté vinculada a la propaganda electoral? Porque los principios explican el por qué es necesaria cada una de las reglas que regulan la propaganda electoral. Es
esa es la esencia de los principios, explican el por qué, ¿no? Eh, entonces, una cosa es mirar, por ejemplo, qué está permitido, qué está prohibido, cuál es el procedimiento, cuáles son los plazos, ¿no? Pero esa forma de mirar la competencia electoral a través de las reglas se quedaría en esa fase técnica y carecería de sentido si no entendemos que cada una de ellas concreta un principio mayor, un porqué, ¿no? Y en la propaganda electoral, el principio de partida es la libertad de expresión política. Entonces, cuando estamos en este escenario, lo primero que tenemos que tener, digamos, la primera mirada es que la propaganda electoral, la regla general, es que la propaganda electoral responde al principio de libertad de expresión política. Es la razón que explica esta posibilidad, estas acciones que despliegan todas las organizaciones políticas, ¿no? Pero ciertamente es una libertad que no se ejerce de manera irrestricta o ilimitada, sino que tiene límites. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este principio de la libertad de expresión política, que cómo no, es lo que explica, ¿no? ¿Por qué tantas acciones, digamos, aportantes, dinero, creatividad, eslogans, póster, en fin, todo lo que ahora permite, ¿no? La creatividad y la tecnología para trasladar al ciudadano la propuesta, ¿no? política que tienen las organizaciones políticas, todo esto se explica en base a este principio que es la razón fundamental, digamos, que sostiene todo el sistema de la propaganda electoral, que es la libertad de expresión política. Pero también este principio convive con otros principios que también deben ser respetados y que son reconocidos, ¿no? en las normas electorales. Otro principio importante que organiza, ilumina, inspira, explica todo el accionar de todos los actores en esta etapa de la propaganda electoral es el principio de la equidad en la competencia electoral. La equidad en la competencia electoral es un principio que pues a veces convive de manera armoniosa con la libertad de expresión política, pero a veces entran en tensión, ¿no? Porque cuando una organización política en ejercicio de esta libertad de expresión, digamos, despliega todo tipo de acciones, incluso aquellas que inclinan o que desequilibran, digamos, el escenario de la competencia. Entonces allí hay una tensión entre esa libertad de expresión política y la equidad, ¿no? De la competencia electoral, que es otro principio fundamental. Entonces, nuevamente, para tener esta mirada integral, siempre cuando estemos pensando en la propaganda electoral en el contexto de cualquier elección y de esta elección en particular, siempre pensemos que todo lo que se hace, todo lo que vea, debe responder y debe ser consistente con estos dos principios básicos: la libertad de expresión política y la equidad en la competencia electoral. Pero no solamente la equidad, hay otros principios que también conviven junto con la equidad en la competencia, con la libertad de expresión, que también deben respetarse. Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de veracidad,
el principio de autenticidad, el principio de no falseamiento, el principio de igualdad y no discriminación. Ya por el tenor de los términos que ustedes ven allí, es que ya anuncian que todo el actuar, ¿no? Eh, propagandístico, este ejercicio de expresión política que hacen las organizaciones y los candidatos en el contexto electoral no es irrestricta, sino que tiene que estar, digamos, en consonancia con las limitaciones y con lo que mandan las normas, ¿no? Veracidad, autenticidad, no falseamiento, que por cierto son principios que recoge ahora mismo la resolución 848, que es el principio que regula, es la resolución que regula el reglamento del procedimiento sancionador en casos de dádivas, dice claramente, ¿no? Recoge expresamente estos principios. O sea, nuevamente, es el punto de partida para acercarnos a esta mirada integral de la propaganda electoral, porque sin estos puntos de partida no entendemos nada de la propaganda electoral. La propaganda electoral no es, no abarca, ¿no? Todo tipo de acción creativa para transmitir o para persuadir al elector, ¿no? Y por tanto, las limitaciones y las restricciones no son, digamos, limitaciones o restricciones arbitrarias, sino que son limitaciones que se explican en razón a estos fundamentos que todos hemos acordado que van a ser los fundamentos que guíen el comportamiento de todos aquellos que realizan o que están vinculados a este escenario de la propaganda electoral. Los dos primeros, recordar, la libertad de expresión política, la equidad de la competencia electoral. Todo lo que quieran expresar, perfecto, porque responde a la libertad de expresión política. Pero todo lo que se diga tiene que estar en equilibrio con este otro principio de la equidad en la competencia electoral. Pero los principios explican el porqué de cada una de las reglas que existen en materia de propaganda electoral, ¿no? Porque ya, repito, y perdón si insisto, pero es importante que entendamos que este accionar que se despliega, ¿no? Eh, para generar la propaganda electoral, ciertamente responde a la libertad de expresión política, pero a la vez tienen que ser acciones que tengan en cuenta, que respeten y que cuiden de no afectar la equidad de la competencia electoral, o la veracidad, o la autenticidad, o el no falseamiento, o la no discriminación. Entonces, cuando entendemos estos puntos de partida, todas las reglas que tenemos en nuestro país y que regulan la propaganda electoral, entonces tienen otro sentido, tienen un porqué. No es solamente un, digamos, listado de mandatos, ¿no? Jurídicos, ¿no? Sino que tienen sentido porque vamos a ver que cada una de esas disposiciones o existen para cuidar la libertad de expresión o para cuidar la competencia electoral o para cuidar el no falseamiento o para cuidar la veracidad o la legalidad. Todo, todas las normas tienen, digamos, como explicación, como razón de ser los principios. Digamos que los principios se van a hacer realidad, se van a traducir, se van a concretar ya en las normas concretas. En materia de propaganda electoral, por tanto, tenemos un conjunto de disposiciones, ciertamente, ¿no? Que forman un sistema de reglas, ¿no?
un sistema además coherente. Por eso yo partí diciéndoles que para entender la propaganda electoral, estos planteamientos de inicio son claros, ¿no? Hay un sistema jurídico, normativo, de reglas, para decirlo en términos más sencillos, que está diseñado para cuidar que la propaganda electoral responda a estos principios. La norma más importante, obviamente, es nuestra constitución política, que reconoce la importancia de las organizaciones políticas, que canalizan justamente los intereses y las inquietudes de la ciudadanía y las llevan al escenario, a la agenda, a la arena política, ¿no? Ese es su rol fundamental, ¿no? Entonces, para lograr eso, justamente las organizaciones políticas transitan por este estadio de las elecciones, que son, también lo vemos como una competencia electoral, para llegar a los máximos cargos de gobierno, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa es donde su accionar, por tanto, ¿no? Debe responder a estos lineamientos. Por allí alguno debe estar diciendo ya, pero no necesariamente es así. En los hechos pueden estar ocurriendo otras cosas. No les digo que no. Yo lo que ahora les estoy presentando es cuál es la lógica del diseño integral de la propaganda electoral. Que no es, digamos, un conjunto de reglas que surgen para cada proceso electoral, reglas dispersas de procedimientos, de conductas prohibidas o permitidas, no. La propaganda electoral alude a un accionar que tiene un sustento constitucional. En el pacto social nuestro hemos decidido que se habilita, digamos, el ingreso a los máximos cargos de gobiernos a través de elecciones competidas donde todos los actores, en particular las organizaciones políticas, tienen la posibilidad de expresar y compartir con los electores su visión de país, persuadirlos y con sus votos llegar a los cargos de gobierno y concretar, ¿no? Y obviamente para lograr la regla básica es la libertad de expresión política, pero también la equidad en la competencia electoral y la veracidad de la información y el no falseamiento de la información, el no falseamiento de lo que se traslada, se transmite a través, ¿no? de la propaganda electoral. Hay un elemento también crucial que está implícito en la Constitución, en nuestro pacto social, y es como el tercer valor, el tercer principio importante, ¿no? Que es la protección de la libertad del elector. Nuestra Constitución política dice que el poder emana del pueblo, ¿no? Y cuando dice esto, justamente se refiere a que los representantes políticos llegan a los cargos de gobierno por decisión de todos los electores, de todos los ciudadanos que delegan en esos representantes esta potestad de decidir lo mejor para la sociedad. Y eso no es un idealismo, eso es un acuerdo constitucional, un mandato, un pacto social de todos. Hemos decidido que nuestra convivencia política empieza así y se desarrolla así, con un gobierno representativo, dirigidos por representantes elegidos por todos. Por tanto, fíjense que en esta norma que es crucial y además que está en un lugar muy importante de nuestra Constitución, que es el título 2, que es el corazón de nuestra Constitución, porque allí se recogen estos elementos que son innegociables, ¿no? En nuestra convivencia, en nuestro diseño político, dice que el poder emana del pueblo. Por tanto, fíjense cómo esto se cuida, no solamente garantizando que todos vayan a votar,
sino que en este momento de la propaganda electoral se cuida garantizando la libertad, ¿no? De elección, de la libre decisión del elector. Yo les estoy diciendo hasta ahora varios, quiero destacar la libertad de expresión política de las organizaciones políticas y de los candidatos, la equidad de la competencia electoral que todos ellos deben tener en cuenta y la libre decisión del elector que se cuida muchísimo. Y en este diseño de las reglas para cuidar, digamos, esta etapa de las elecciones, que es la realización de la propaganda electoral por parte de las organizaciones políticas, hay un mecanismo que es crucial y que está exclusivamente destinado para cuidar este principio que les acabo de nombrar, la libertad de decisión del elector. Y ese principio y esa garantía y ese mecanismo concreto, justamente ese procedimiento que sanciona las dádivas, porque las dádivas son actuaciones de organizaciones políticas o candidatos o terceros por encargo de ellos, que directamente está dirigido, es un acto premeditado dirigido a eh, quebrar esta libertad de decisión del elector. Entonces, en este conjunto en esta mirada integral de la propaganda electoral como un sistema diseñado, ¿no? Para que este acceso a los cargos de gobierno, ¿no? Se den las mejores condiciones tanto para los electores como para los competidores. Entonces aquí vemos que ciertamente, ¿no? Los principios se han materializado en varias normas importantísimas. La Ley Orgánica de Elecciones, el reglamento, la Ley de Organizaciones Políticas, el reglamento de propaganda electoral, el reglamento sobre conducta prohibida en propaganda electoral, este es el reglamento de las dádivas que le comenté hace un momentito, incluso el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos, porque hay allí también actores que sostienen el desarrollo de la propaganda electoral a través de aportes de dinero, y son actores no pueden ser invisibilizados, hay que expresar su existencia para poder tener esta mirada integral de la propaganda electoral. Entonces, eh, refuerzo la idea en este segundo bloque eh, que estamos intentando aproximarnos a un entendimiento de la propaganda electoral no como un conjunto disperso de disposiciones normativas, sino como un sistema normativo, un sistema de reglas que responde a una lógica, ¿no? Que busca equidad entre los competidores, que busca ejercicio de la libertad de expresión política, que busca cuidar la libertad de decisión del elector. Fíjense que busca cuidar aspectos que son esenciales para que el resultado de las votaciones verdaderamente sea un resultado democrático, es decir, que sea el resultado del voto, ¿no? De la decisión de todos los electores. En este sistema, en esta mirada de la propaganda electoral como sistema de reglas, ¿no? También aquí les empiezo a presentar entonces estos bloques, digamos, estos bloques temáticos que agrupan lo esencial, digamos, de la regulación de la propaganda electoral, ¿no? Ciertamente, desde la perspectiva jurídica propiamente dicha, la propaganda electoral está definida, ¿no? Hay un entendimiento bien concreto de lo que es la propaganda electoral, ¿no? Y se refiere a toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada
agrupación política, candidato, lista u opción en consulta con la finalidad de conseguir los resultados, ¿no? Y esta definición que está plasmada en una norma electoral dice además quiénes son los actores que pueden efectuar la propaganda electoral. Solo lo pueden efectuar las organizaciones políticas, los candidatos, ¿no? Promotores de consulta popular en los casos de revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular que utilizan recursos particulares propios o de la organización política. Entonces, fíjense que eh, si queremos empezar a mirar ya con un poquito más de detalle, ¿no? Ya, digamos, las pequeñas secciones, digamos, ¿no? O las pequeñas subgrupos, ¿no? De temas que abarca la propaganda electoral, solamente en la definición encontramos allí aspectos bien importantes. Primero, que califica la propaganda electoral, se califica como una acción destinada a persuadir a los electores. Entonces, no es cualquier expresión política, no toda expresión política suelta es o califica jurídicamente como propaganda electoral, sino aquella acción destinada a persuadir a los electores para obtener un resultado electoral, ¿no? Y además, esta acción es realizada por las organizaciones políticas o por los candidatos, ¿no? Eh, y además es realizada con recursos particulares propios o de las organizaciones políticas. Entonces, fíjense qué importante esta delimitación de la propaganda electoral que hay que tenerla en cuenta para justamente saber cuando miramos, ¿no? Digamos, cualquier expresión política, saber decir, pues cierto, esto es propaganda electoral o esto no es propaganda electoral. O sea, no es tan eh, automático, ¿no? Desde el derecho, ya con una mirada, una confesión más específica, se deben concurrir esos elementos para hablar de la propaganda electoral. Entonces, damos un paso más en este recorrido de todos los componentes del sistema, ¿no? Ya hemos visto qué son los principios, los principios, hemos hablado de cómo los principios se concretan en esta base legal general, hemos enumerado las normas y además ahora estamos entrando a ver cómo este sistema tiene componentes más pequeñitos que son ya disposiciones, digamos, claves que van ayudándonos a comprender la funcionalidad de la propaganda electoral como sistema de, ¿no? Ya vimos por la definición de la propaganda electoral que no necesariamente toda actuación, toda expresión política califica como propaganda electoral, sino que tiene que cumplir esos elementos que hace un momento hemos dicho. Otro aspecto importante, ¿no? A la hora de aproximarnos a la propaganda electoral es que la regla general es la libertad como punto de partida, la libertad de expresión política, ¿no? Entonces, en principio, en un contexto de elecciones, la propaganda electoral está permitida, ¿no? Como ya dijimos, es expresión del pluralismo político y ciertamente es una expresión que debe respetar la Constitución y la ley y debe ejercerse sin afectar la equidad en la contienda electoral. Eh, Esta regla general, mm, digamos, de, que nos dice que en las elecciones la propaganda electoral está permitida, no significa que no tenga límites. Existen límites y ahora justamente existen límites ¿para qué? Existen límites para proteger la competencia justa, ¿no? Y estas limitaciones las podemos agrupar
en varias categorías. Por ejemplo, limitaciones espaciales respecto de espacios concretos que en propaganda que no pueden ser utilizados para realizar la propaganda electoral. Locales públicos, bienes públicos y privados sin autorización, ¿no? Patrimonio cultural y predios protegidos, postes eléctricos. También, por ejemplo, tenemos otro tipo de limitaciones que tienen que ver con el tiempo, limitaciones temporales, por ejemplo, hay un silencio electoral 24 horas antes, 48 horas antes también ya no se permiten los mítines políticos, en fin, ¿no? Entonces, estas limitaciones son cruciales, ¿no? Son cruciales porque hacen que la competencia electoral se dé justamente en condiciones justas e equitativas para todos. Si se permitiera que digamos, colgar afiches, carteles, en fin, en los lugares, en locales públicos o en lugares privados sin autorización de sus propietarios, ciertamente, ¿no? Se estarían allí generando condiciones, obviamente, que beneficiarían a algunos pocos, tal vez a los que tengan, beneficiaría a quienes manejan más recursos económicos, a quienes, en fin, llevan ventaja material de algún tipo, ¿no? Entonces, estas limitaciones son el resultado, además de toda nuestra experiencia electoral previa, ¿no? Esto no es, estas limitaciones, ¿de dónde salieron? Salieron de todos los 200 años de experiencia electoral que tenemos, ¿no? Porque tenemos 200 años de vida republicana y a lo largo de estas experiencias electorales nosotros hemos visto de que, o el legislador ha visto, ha considerado de que, pues, estas limitaciones son cruciales, ¿no? Aquí, además decirles que si bien ¿no? la propaganda electoral está permitida y hay limitaciones, la regla general es que está permitida, pero hay limitaciones, lo cierto es que cuando se identifican expresamente, ¿no? Estas limitaciones, ¿no? Se convierten en infracciones, ¿no? Esta calificación de no haber respetado las limitaciones en la propaganda electoral, ¿no? Hace que esos comportamientos califiquen como infracciones, ¿no? Por ejemplo, infracciones por el uso indebido de espacios institucionales, o sea, los he puesto aquí un poco en consonancia con las limitaciones que antes les mencioné, ¿no? Entonces, si una organización política, un candidato transgrede la limitación del uso, ¿no? de espacios institucionales, pues incurre en infracciones referidas a este tipo. O infracciones referidas al uso indebido de bienes públicos y privados, o infracciones referidas a la inobservancia de los límites temporales, o infracciones referidas a los límites materiales, ¿no? Aquí límites materiales le he denominado a a no observar aquellas limitaciones referidas a los temas religiosos, patrimonio cultural, áreas protegidas, postes eléctricos, ¿no? O infracciones referidas a la contratación prohibida, ¿no? De propaganda electoral en radio y TV, que solo se puede dar a través de la franja electoral. O infracciones por actos contra la propaganda ajena, destrucción, alteración, interferencia, o infracciones ya la máxima, que es que prevé este diseño, ¿no? que tenemos de la propaganda en nuestro país, la máxima infracción, digamos, y que además determina la reacción y las sanciones más fuertes y extremas, tienen que ver con las dádivas justamente porque se tratan de conductas de acciones que están así directamente orientadas a, digamos, quebrar la libertad de elección, ¿no? del ciudadano. Entonces, casi ya cerrando esta presentación, digamos, por secciones de cuáles son esos principales componentes del engranaje del sistema de reglas, también
tengo que referirme, ¿no? a todo el diseño que hay respecto de la fiscalización, ¿no? de la propaganda electoral, ¿no? En este sistema de reglas que es la propaganda electoral es crucial, ¿no? la labor de la fiscalización que está por un lado a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene como mandato, digamos, que lo realiza en aplicación de un mandato constitucional de fiscalización general de las elecciones, y también, digamos, está por por otro lado está la supervisión de OMPE respecto de los fondos partidarios, que es una fiscalización específica referida a los fondos partidarios. Entonces, miren cómo el diseño de lo que es la propaganda electoral, del sistema de reglas de la propaganda electoral, como les digo, abarca varios aspectos, y en conjunto nos debe llevar a todos a calibrar la magnitud de lo que hemos avanzado en construir, y de lo que nos falta también, ¿no? En cuanto a cuidar este momento de las elecciones que es la propaganda electoral, ¿no? Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, ¿no? despliega, ¿no? a un pool de personas, profesionales, colaboradores que justamente cumplen este rol clave, y en cada una de las jurisdicciones electorales, administrativas y de justicia electoral actúan, digamos, en coordinación estrecha con los jurados electorales especiales, ¿no? Y la supervisión de OMPE en cuanto a este aspecto específico de los fondos partidarios. En esta presentación de, digamos, todo este entramado de estos subtemas, estas subdimensiones, un mundo dentro del sistema de reglas de la propaganda electoral, pues ciertamente eh, el ámbito de los procedimientos es una consecuencia, digamos, inevitable de lo que hemos hablado hasta hace un momento. Porque si bien la propaganda electoral es permitida, ya les dije que hay limitaciones, que si no se observan esas limitaciones, se incurren infracciones. Esas infracciones en un contexto electoral son determinadas, son identificadas por el equipo de fiscalizadores, y cuando eso ocurre, pues se activa, ¿no? el procedimiento para sancionar esas conductas infractoras, ¿no? Y en propaganda electoral tenemos, digamos, dos procedimientos, dos vías, ¿no? Dos ámbitos. Vamos a llamarle el procedimiento general, aquel que regula, digamos, todos los tipos de infracciones generales que suelen darse, y el procedimiento especial por dádivas, que es un procedimiento, este, digamos, más específico, con plazos más breves, con actuación probatoria más inmediata, que puede conllevar la exclusión del candidato, y en fin, o sea, es un procedimiento, como su nombre lo dice, especial. Eh, el sistema está diseñado para que a través del procedimiento general, sobre todo, digamos, antes de sancionar, digamos, las organizaciones políticas y los candidatos tengan la posibilidad incluso de corregir, ¿no? Entonces, este procedimiento general implica que inicia por la fiscalización, por la denuncia de una persona. Hay un traslado para que las organizaciones políticas hagan los descargos, hay una evaluación por parte del Jurado Electoral Especial, que es la primera instancia de la justicia electoral, hay una resolución motivada y hay una apelación ante el Pleno del JNE si fuera el caso, ¿no? Entonces, fíjense cómo el comportamiento, digamos, en el marco de la propaganda electoral, está diseñado para disuadir a los candidatos, digamos, de estas conductas infractoras. Incluso los jurados electorales especiales ordenan el retiro, en fin, antes incluso de establecer las sanciones, ¿no? Eh, y por tanto, un último
aspecto de la regulación de la propaganda electoral, que está en secuencia lógica de lo que venimos hablando, es las sanciones. Si hay infracciones y en caso de un, digamos, del procedimiento general no se corrigen o no se revierten o no se cumplen con las acciones ordenadas por el jurado electoral especial, pues pueden venir otro tipo de sanciones como la amonestación, las multas y eventualmente comunicar al Ministerio Público, ¿no? Entonces, la lógica de las sanciones en el procedimiento general de propaganda electoral es restablecer el orden normativo y la equidad en la competencia electoral. Fíjense cómo volvemos a los principios. Esto es lo que quería llegar. Entonces, no se trata de sancionar por sancionar a una organización política, a un candidato. El punto de partida y el punto de llegada, fíjense, son estos principios que le dan sentido a la propaganda electoral. En el caso de haber sanción en el procedimiento general, será, digamos, para restablecer el orden normativo y para restablecer la equidad de la competencia electoral que puede haberse quebrado porque puso la propaganda de un tremendo muro público que no está permitido o un predio privado sin autorización previa, en fin, ¿no? Y en el caso de las sanciones en el procedimiento de dádivas, la finalidad es proteger la libertad del voto y evitar la compra de voluntades. Fíjense, este procedimiento es especialmente severo porque, digamos, de todo lo que puede hacer una organización política o un candidato en esta etapa de la competencia, esto es lo peor, ¿no? Y eso lo tienen que entender quienes están compitiendo. O sea, ¿y por qué lo hacen, no? Porque desconocen, ¿no? Porque pues, desconocen justamente la lógica del sistema que rige la propaganda electoral. Por eso yo quería traerles esta mirada, ¿no? Porque se quiere llegar al poder como sea, ¿no? Porque creen que la campaña electoral es el mundo del puro marketing y de que ganas como sea, que puedes llegar y que vale todo. Y no es así. Ya vimos que no es así. Muy rápidamente avanzamos porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Caterina, dame unos minutitos para ir cerrando. Eh, Lindo. Decirles que en esta mirada integral de la propaganda electoral, conviene un ratito también dejar de mirar las reglas, el sistema de reglas que ya hemos visto que es un sistema bien coherente, que implica instituciones, que implica principios, ¿no? Que implica una razón de ser de cada una de las normas y hacer un esfuerzo por mirar, por entender que estas normas no se, digamos, concretan así en el aire, sino que se concretan porque hay personas y hay actores. Entonces, también es importante entender, ¿no? Que la propaganda electoral eh, no es un asunto solo de candidatos y organizaciones políticas. Porque están quienes compiten, están quienes financian, están quienes fiscalizan, están quienes juzgan los casos de infracción y están sobre todo los ciudadanos que deciden con su voto, ¿no? Entonces, por eso la propaganda, cuando ustedes escuchan propaganda electoral y su mente se les vaya a un afiche, eso no es. Incluso cuando ya han pasado por este martes electorales y ya saben que la propaganda electoral es un sistema más potente de control de la competencia electoral, fíjense que sí, pero le falta un componente más. La propaganda electoral es un sistema de roles y de responsabilidades democráticas compartidas entre todos ellos, porque todos ellos, los que compiten, los que financian, los que fiscalizan, los que juzgan, y los ciudadanos, todos están implicados, todos intervienen. Entonces, ¿por qué mirar la propaganda electoral desde esta perspectiva también?
¿no? ¿Por qué mirar no solamente al candidato, no solamente a la organización política? Porque esto nos permite comprender más a fondo cómo es el sistema de la propaganda electoral en nuestro país, ¿no? Y además, para tomar conciencia, ¿no? Porque, a ver, si uno solo cumple su rol y los demás no, entonces el sistema se desequilibra. Y yo vengo diciéndoles y pidiéndoles que entendamos la propaganda electoral como un sistema, y un sistema, desde el principio les dije, es sinónimo de equilibrio. Entonces, la mirada, la atención debe estar en el actuar en realidad de todos. Entonces, ¿por qué mirar la propaganda electoral desde los roles? Porque no es lo mismo financiar que difundir, no es lo mismo fiscalizar que sancionar, no es lo mismo, pero todas estas acciones definen, eh, ponen a prueba, ¿no? Ponen a prueba, digamos, cada momento democrático que implica la selección. Cuando confundimos los roles, confundimos las responsabilidades, y al revés, cuando entendemos los roles, entonces entendemos mejor las decisiones que van tomando cada uno de los que son, digamos, relevantes y visibles en esta etapa del proceso electoral. Entonces, esta mirada nos permite comprender el sistema con mayor profundidad. Y aquí les he puesto un cuadrito que creo que es fundamental rápidamente darle una mirada, ¿no? Desde esta perspectiva de que la propaganda electoral implica un sistema de roles y responsabilidades democráticas compartidas, no necesariamente jurídicas, ¿ah? Estoy hablando incluso de roles y responsabilidades democráticas como parámetros de la acción en el contexto de las elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la organización política, su rol es persuadir dentro de los límites democráticos, lo tiene que comprender, ese es su rol. Y la responsabilidad clave que tiene es competir con legalidad y equidad. Igualmente, el aportante y el financista, su rol es sostener materialmente la competencia electoral, ciertamente, ¿no? Sin ese soporte financiero, pues la competencia electoral, eh, no sé de qué forma se llevaría a cabo. Y su responsabilidad es la transparencia y el respeto a los límites legales. Lo mismo con el fiscalizador, verificar el cumplimiento de las reglas, su responsabilidad clave, actuar de manera técnica e imparcial. La autoridad jurisdiccional tan importante aquí, ¿no? Porque yo les hablé al principio de que a veces los principios y las normas conviven pacíficamente, pero a veces no, a veces hay choques entre ellos, ¿no? Sobre todo cuando una organización política cree estar actuando en el ejercicio de su libertad de expresión política, pero está atropellando la equidad de la competencia electoral. Avanzo rápidamente porque ya me quedan poquitos minutos, casi nada de tiempo para decirles que aquí me pierden en 2 minutos para decir algo sobre el rol fundamental del ciudadano, que tiene un rol también, que es decidir libremente, pasar del voto automático al voto consciente, ¿no? Eh, Y su responsabilidad es no dejarse manipular, sino informarse, buscando siempre identificar en la propaganda electoral ya como contenido político, como comunicación política, si les dice algo respecto de un problema que es significativo, si hay una propuesta, si hay un cómo se va a resolver eso y si hay, cuál va a ser el impacto. O sea, si un ciudadano no hace este proceso, está en el voto automático. Y por eso esta parte de la propaganda electoral debe llevar a los ciudadanos a ver, ¿no? Si tienen allí un afiche con una foto de una persona que sonríe y hay un número, ¿hay esto o no hay esto? Eso es nada, es un eslogan. ¿Qué le está diciendo esa? ¿Qué le está pidiendo? Entonces allí yo creo que desde mi perspectiva eso lo deja todavía en el voto automático, ¿no? Si hay otro producto
publicitario, ¿no? Que más bien apela a una emoción extrema. La emoción no es mala, o sea, de hecho, todos vamos a ir con nuestras emociones y nuestro cerebro, razón y emoción a votar, pero ese es el gran desafío, ¿no? De los electores, ¿no? ¿Cómo hacer para validar las emociones que puedan tener en este momento y que les pueda suscitar la vida política, pero al mismo tiempo ser conscientes del rol que tiene, del valor que tiene su voto para mejorar, digamos, las condiciones de gobierno del país? Esa mirada de que somos parte de una realidad política de la que no podemos escabullirnos, eso es eh, ni aunque nos encerremos, ni aunque no miremos la tele, ni aunque no miremos lo que dicen los políticos, etcétera, o sea, no exime, no borra esta realidad política que nos va a impactar y afectar a todos. Y finalmente, entonces, esta mirada de la propaganda electoral como roles y responsabilidades compartidas es clave porque no existe propaganda sin actores. Aquí lo he querido poner para decírselos, ¿no? Y que se les grabe, ¿no? No existe competencia sin responsabilidades, no existe equidad sin control y no existe libertad sin límites, y por eso tenemos este diseño grande y potente de la propaganda electoral. Finalmente, un balance rapidísimo de cómo van las decisiones, ¿no? ¿Y por qué pasamos a las decisiones judiciales? Porque en esta búsqueda del equilibrio del sistema, quien pone el equilibrio es la justicia electoral. Por eso tenemos que alegrarnos muchísimo de tener en nuestro país un sistema de justicia electoral formado por una primera instancia que son los jurados electorales especiales y por un pleno que son los jurados, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que le pone el equilibrio al sistema. Y fíjense, estamos hablando solo de la propaganda electoral, ni qué decirles de los otros aspectos de las elecciones. Pone el equilibrio cobra vida con las decisiones de la justicia electoral. Por eso termino rápidamente presentándoles, ¿no? Eh, esta trascendencia de la justicia electoral en este aspecto de la propaganda electoral, ¿no? La justicia electoral es garante del equilibrio. La justicia electoral no interviene para sustituir la competencia, sino para proteger la competencia y para proteger estos principios que son nuestro punto de partida y nuestro fin. ¿Qué hace la justicia electoral? Interpreta las normas, pondera la libertad de expresión con los otros principios, protege la equidad, protege la libertad del voto, ¿no? Recogí rápidamente, ¿no? En el Diario Oficial del Peruano, la producción del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 1 de diciembre hasta el 27 de febrero, y encontré 64 casos referidos a estas garantías que se activan en la etapa preelectoral, que son sobre todo propaganda, neutralidad y publicidad. Y encontré que publicadas en el Diario Oficial Peruano, solamente 6, ¿no? La mayoría son de publicidad, casos que resuelven en materia de publicidad estatal, es decir, infracciones que cometen las entidades del Estado, que tienen como regla todo lo contrario que estamos hablando. En el caso de publicidad, la regla es que está prohibida la publicidad estatal. Eso lo hablaremos, espero yo, en otra oportunidad. O las infracciones a la neutralidad. 6 casos, ¿no? Y muy rapidito puse aquí, ¿no? Cuáles fueron los temas y las decisiones, a qué, digamos, se refieren estos 6 casos, ¿no? Se refieren a propaganda política indebida en medios, ¿no? Eh, digamos, hay una secuencia bien interesante, ¿no? Y en realidad cuando se ve cómo es el trayecto de la decisión, en realidad puede ser fácil para los ciudadanos, ¿no? Entonces, pero yo aquí para este primer caso, por ejemplo, referido a la propaganda, a un caso de propaganda política indebida en los medios, ¿no? Eh, el JE declaró que existía una infracción
se apela, el Pleno confirma, ¿no?, la decisión del Jurado Electoral Especial. ¿Y qué criterio? Aquí he intentado escribir, plasmar estos criterios que son justamente lo que ponen, digamos, son criterios que establecen el equilibrio, ¿no?, del sistema. Y para este caso, el criterio central del Pleno del JNE fue que la propaganda en medios debe respetar las reglas de contratación de equidad y no se permite difusión paralela que altere la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor, por ejemplo, de esta decisión para la ciudadanía? Que le hace consciente de que se protege la igualdad entre las condiciones, entre las organizaciones políticas y se evita ventajas indebidas en los medios de comunicación. Otro, por mencionar uno más, por ejemplo, el caso 811-2025, un panel en una vía pública sin autorización. El Jurado Electoral Especial, que es la primera instancia, determina la infracción y ordena el retiro. El Pleno del JNE confirma esa decisión. ¿Y con qué criterio? Dice, no basta alegar acción de terceros, ¿no? O sea, es decir, no, yo no lo hice, fue un tercero. Porque si existe un beneficio para la organización política y además falta autorización, hay infracción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad, por ejemplo, de esta decisión para la ciudadanía? Es que le hace ver que en verdad, ¿no? En nuestro sistema, ¿no?, se evita la ocupación indebida, se está cuidando de que pues, no ocurra la ocupación indebida de espacios públicos, ¿no? Este cuadrito se lo he proporcionado, se lo he alcanzado a la Escuela Electoral de Gobernabilidad y he pedido que se los alcance a sus correos electrónicos para que pues ustedes puedan tener, puedan darle una mirada sobre todo esta última columna donde señala cuál es el valor para la ciudadanía de estos 6 casos que ha resuelto el Pleno en materia de propaganda electoral. Mil disculpas por la demora, solamente unas conclusiones chiquititas. La propaganda electoral no es un privilegio del candidato de la organización política, es un derecho regulado para proteger la decisión libre del ciudadano, la equidad en la competencia y también la libertad de expresión política. La propaganda electoral funciona como sistema coherente de normas, un sistema, no es una suma de prohibiciones o de normas aisladas, ¿no? Se regula dónde se puede difundir, cómo se puede difundir, con qué recursos, bajo qué límites, en fin, lo que hemos visto, ¿no? La propaganda electoral distribuye responsabilidades, cada actor es clave en la democracia y tiene derechos y deberes diferentes. La justicia electoral no sanciona ideas, sanciona conductas que rompen la equidad. Y la propaganda electoral entonces es el espacio donde la política se expresa. Las reglas aseguran que se expresen con libertad. Y la justicia electoral garantiza que esa libertad no destruya la equidad de la competencia y no anule la libertad del voto del ciudadano. Ahora sí, les agradezco mucho y quedo atenta a las dudas, las preguntas, a las consultas o a los aportes que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Angélica Grande Montalvo por su excelente disertación desarrollada. A continuación, vamos a proceder a dar respuestas a las preguntas que han realizado a través del chat. Doctora Angélica, de parte de Fiorella de la Cruz, le da un saludo y le hace la siguiente pregunta. ¿Todos los recursos económicos utilizados en propaganda electoral, independientemente de su origen, deben ser declarados y transparentados conforme a la normativa vigente? Asimismo, ¿qué mecanismos de fiscalización se aplican para supervisar su cumplimiento? Excelente pregunta. Sí, la regla general es que todos los gastos se declaran. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la que tiene la función de supervisar todos los fondos partidarios, ¿no? Actualmente tenemos que, digamos, las campañas electorales tienen un fondo, hay un financiamiento público indirecto, también se permite las aportaciones privadas, eh, y estamos ante un escenario en este momento de, digamos, bastante amplitud, así lo ha querido
lo han querido los legisladores, digamos, que son los propios competidores, ¿no? En la competencia electoral. Y los mecanismos, pues, son reportes permanentes. Se reporta, hay dos reportes, uno que incluye las primarias y otro con posterioridad a las elecciones. Son mecanismos que están, digamos, de regulación y de seguimiento, que incluso, digamos, permiten esta mirada a fondo, ¿no? De los fondos de las organizaciones políticas. Y, digamos, tan eficaz es este mecanismo que incluso la OMPE tiene habilitada la posibilidad de iniciar procedimiento sancionador para todos los casos de infracción. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta más de San Rudis. Si se observa que se colocan afiches en postes de alumbrado público, ¿eso es correcto? No, es una infracción. No está permitido y apenas el fiscalizador lo, lo determine, pues correrá traslado al jurado electoral especial y notificará y iniciará el procedimiento respectivo. Con toda esta línea, con todas estas etapas, ¿no? Que garantizan el debido proceso, la defensa, los descargos, ¿no? Eh, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Tenemos otra consulta de Luis Fernández. ¿Qué sanción existe para un partido político que contrata propaganda electoral en un medio de comunicación? Pues primero tenemos las sanciones para la propia organización política y tenemos las sanciones para los medios de comunicación, ¿no? En, en radio y televisión, la única forma de realizar propaganda en radio y televisión es a través de la franja electoral. Y eso está, digamos, absolutamente determinado en cuanto a condición, monto, tiempo, en cuanto a, a lo que corresponde publicitar, está determinado por la autoridad electoral, en este caso encargada de la supervisión y financiamiento, que es OPE. Eh, las sanciones más emblemáticas son las multas, ¿no? Muchas gracias, doctora Angélica. En nombre del Jurado Nacional de Elecciones y de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todas y todos los participantes por su presencia, interés y activa participación en la conferencia Propaganda Electoral en las Elecciones Generales 2026. La información compartida durante esta charla permite fortalecer la comprensión ciudadana sobre el régimen jurídico de la propaganda electoral, así como sobre el rol que cumplen los órganos de fiscalización. Los conocimientos desarrollados hoy contribuyen a promover una actuación responsable por parte de organizaciones políticas y candidatos, así como poder reforzar la transparencia, la equidad y la predictibilidad de las decisiones electorales, elementos fundamentales para poder consolidar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Reiteramos nuestro reconocimiento a la doctora Angélica María Grande Montalvo por su valiosa exposición y por su permanente aporte al fortalecimiento de la formación electoral de nuestro país. Le extendemos una cordial invitación a seguir participando, estimados participantes, en nuestras próximas conferencias y actividades académicas, las cuales estaremos difundiendo a través de la página web y también las redes sociales del Jurado Nacional. Finalmente, le recordamos a todos los participantes que se emitirán constancia de participación previo pago a la tasa correspondiente. Asimismo, les invitamos a completar la encuesta de satisfacción que se les abrirá al finalizar esta sesión. Les deseamos una excelente noche y muchas gracias a todos por su participación.